Buenos días, bienvenidos a su clase del módulo 1 del día de hoy. En la clase anterior estuvimos hablando de algunos requerimientos que se necesitan para establecer un huerto, como la ubicación, el diseño, la protección, la superficie, el ciclo hortícola. Hoy vamos a hablar de otras características, como por ejemplo, cómo diseñar el huerto. El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan o aprendan algunos trucos para la planificación de un huerto y la implementación del mismo. ¿Qué plantas sembrar? ¿Cuándo plantarlas? ¿Dónde plantarlas? ¿Cuánto plantar? Etcétera. La planificación siempre debe de ser muy meticulosa para sacarle el máximo rendimiento posible al terreno. Debemos de elegir una zona que tenga buena iluminación, que tenga buena disponibilidad de agua, que esquive la sombra de los árboles, que no haya animales que puedan convertirse en plagas, etcétera. Entonces, el día de hoy, pues vamos a comenzar, sin más preámbulo, a hablar de la planificación del huerto. Las preguntas que les planteé en un principio de qué plantar, cuándo plantar, dónde plantar y cuánto plantar, deben de tomar en cuenta la disponibilidad de espacio, cuánto terreno contamos para sembrar, la luz, el agua, la época de siembra, la maduración, la tolerancia de unas a otras, la tolerancia a condiciones del suelo, clima, el mercado e incluso la comercialización. ¿Qué tareas debemos de tomar en cuenta para comenzar una huerta? En primera, el lugar donde se establecerá la huerta deben de realizarse las siguientes tareas. Una vez que elegimos el lugar, debemos de tener o de tomar en cuenta el cercado. Si no es un lugar que tenga un cerco definido, bueno, hacerlo nosotros mismos, con materiales que tengamos a la mano y que no incrementen nuestros costos de producción. Si no es así, si no tenemos materiales a la mano, bueno, entonces conseguir un material que nos va a servir para varios cultivos, como por ejemplo alambre de púas o alambre hexagonal galvanizado. Debemos de limpiar el terreno, eliminar árboles y arbustos, limpiar piedras grandes, plásticos, botellas, incluso basura, si es que llega a haber en el terreno. Nivelar el terreno, no importa que sea una pendiente. Se recomienda que cuando los cultivos se piensan establecer en laderas, pues se hagan terrazas. Todo esto con la finalidad de que cuando se llegue a presentar una lluvia no haya lixiviación de nutrientes, es decir, no se laven los nutrientes. Se debe de preparar el suelo, pues primero con las labores culturales que ya conocemos. El barbecho, que es voltear la tierra y exponer a los gusanitos que pudieran estar presentes en ese terreno para que de manera natural se limpie. Luego hacer una rastra, ¿sí? Que es el mullido de los terrones más grandes. Luego una cruza, que es el mullido de los terrones pequeños. Luego, si fuera necesario, podemos volver a pasar una siguiente cruza. Y posterior a esto, dependiendo de lo que vayamos a sembrar, pues un surcado y pues bueno, ya proseguiría la siembra. Pero esto de la preparación del suelo se recomienda que se realice por lo menos un mes antes de la siembra. En su caso, ustedes ya deben de estar, o ya el terreno donde van a establecer sus huertos, sus hortalizas que van a establecer, ya debe de tener estas labores culturales. Si no, procuren hacerlos, por favor, en estos días para que por la premura del tiempo ya estén sembrando la próxima semana. Bueno, ¿qué especies vamos a sembrar? Es muy importante tener en cuenta o saber las especies que se van a sembrar. ¿Se acuerdan que les mencioné de los ciclos hortícolas? Que están las especies que se siembran en primavera-verano y las que se siembran en otoño e invierno.
La planificación de las especies hortícolas debe tomar en cuenta varias especies de hortalizas bajo un sistema rotativo que permita mantener el ciclo de producción y abastecimiento de hortalizas durante todo el año. Es decir, bueno, si durante el ciclo primavera-verano sembramos una hortaliza, ver qué podemos sembrar en el ciclo otoño e invierno y que, bueno, a la vez también no provocar un desgaste de la tierra y que la tierra también esté constantemente produciendo. Es difícil sinceramente atinarle a qué cultivos establecer y un cultivo, digo yo, un cultivo rudo y un cultivo ligero para que la tierra vaya teniendo ese equilibrio. Las especies de hortalizas deben de ser de ciclo corto y largo para asegurar la obtención distribuida de alimentos durante todo el año. La asociación de dos o más especies con diferentes sistemas de raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo. Ya existen asociaciones sugeridas, como por ejemplo frijol rábano. En el caso de esta, bueno, les voy a mencionar, el frijol es una planta fijadora de nitrógeno atmosférico de forma natural, es decir, que ya no necesitaríamos agregarle ningún químico. En este caso, ustedes no van a agregar químicos porque están haciendo un huerto orgánico, pero el frijol, todas las leguminosas de manera natural son fijadoras de nitrógeno atmosférico. Al establecer una leguminosa, estamos fertilizando y podríamos decir, como se dice coloquialmente, estamos matando dos pájaros de un tiro. Entonces, las asociaciones que dan muy buenos resultados son frijol rábano, zanahoria rábano, repollo lechuga, tomate lechuga, pepino lechuga, repollo cebolla, pepino cebolla. Pero bueno, también necesitamos ver el espacio con el que contamos. Y hay una frase que dice, el éxito de una buena germinación de la semilla o el prendimiento y la calidad de las hortalizas está relacionado a la preparación y topografía del terreno. Debemos de tenerle amor al espacio donde vamos a sembrar y esto se verá reflejado directamente en la calidad de nuestros productos, muchachos. A continuación, les dejo un video acerca de asociación de cultivos, que son las asociaciones y los beneficios que tiene asociar los cultivos. Por favor, analícenlo y tomen sus notas pertinentes con respecto a este video. Si tienen alguna duda o comentario, estoy para servirles en las horas indicadas o fuera de ellas también. Ya saben cómo contactarme. Les envío un cordial saludo. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima clase. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de asociación de cultivos. ¿Qué es asociar cultivos? Asociar cultivos es combinar en un espacio de tierra distintas especies vegetales, ¿sí? Que tengan necesidades similares y que se beneficien mutuamente. Las necesidades pueden ser la cantidad de agua, la cantidad de sol o el tipo de suelo que necesitan. Asociar no es algo que inventamos hace poco, es algo que hace muchos milenios algunas civilizaciones ya lo vienen practicando. Por ejemplo, los indígenas precolombinos que combinaban calabaza poroto y maíz. ¿Sí? El maíz hacía de tutor al poroto y la calabaza, haciendo de rastrera, hacía como un manto que retenía mejor la humedad. Y hasta hoy se sigue haciendo esa combinación. Se llama las tres hermanas. Como nosotros por lo general no vamos a disponer de demasiado espacio, lo que vamos a querer es potenciar la producción en el menor espacio posible. Esto lo vamos a conseguir asociando. Vamos a trabajar menos porque vamos a ahuyentar plagas, entonces no vamos a tener tanto problema de las plagas.
Un cultivo solo, el olor que emite es más fuerte que si estuviera combinada. Y las aromáticas ayudan también a confundir ese olor. Entonces es más difícil que lleguen esas plagas. Y más difícil también que se traspasen de una planta a la otra, porque se van a encontrar con distintas plantas y ya no va a ser una expansión masiva de esa plaga. Al asociar además de ahuyentar plagas, evitamos que los vegetales compitan por los nutrientes, porque tienen necesidades diferentes en cuanto a los nutrientes. Las plantas que son de raíz necesitan potasio, las de hoja necesitan más nitrógeno y las que son de fruto absorben más el fósforo. ¿Cómo podemos distribuir las especies para que se asocien lo mejor posible y aprovechen mejor el espacio y el tiempo? Lo bueno sería poder disponer de espacios o bancales distintos, donde poder combinar 3 o 4 hortalizas o flores que se asocien bien. Si asociamos de la mejor manera con flores, aromáticas, hortalizas, raíces, vamos a poder obtener una huerta más sana y más productiva, sembrando plantas que sean de crecimiento vertical o expansivo, con plantas que tengan su desarrollo en las raíces. Entonces, hemos dicho, algunas plantas repelen insectos, otras atraen insectos benéficos, como por ejemplo el puerro más la zanahoria se protegen mutuamente de la mosca de la zanahoria y del gusano del puerro. El cilantro y cualquier otra hortaliza repele los áfidos, que son los pulgones. Entonces es bueno por ahí conocer un poquito cuáles son los buenos insectos y no confundirnos de que pensemos que estamos teniendo una plaga y al final son insectos que nos están ayudando. Por ejemplo, las catarinas o mariquitas o vaquitas de San Antonio, las larvas de estas parecen como gusanitos, ¿sí? O cocodrilitos, color negro con unas manchas naranjas. Tanto sus larvas como los adultos se alimentan de diversas plagas en nuestro huerto, principalmente de pulgones, araña roja, polillas y mosca blanca. Las crisopas. Las crisopas se alimentan de diversas plagas como los pulgones, los trips, las cochinillas. Además, las avispas parasitarias y, bueno, y otros insectos. Ya eso lo vamos a ver en otro video. Hay dos modelos de cultivos según el calendario, la asociación de primavera-verano y asociación de otoño-invierno. En esta vamos a dar algunos ejemplos de asociación de otoño-invierno.